¿Qué haces?, preguntó el niño con desconfianza, mientras la joven se agachaba junto a su silla de ruedas. «Esta rueda está atorada», respondió Valentina, señalando el mecanismo. «Puedo arreglarlo en 5 minutos si me dejas». El pequeño Mateo Fuentes, de 10 años, observó con curiosidad a la mujer de overol manchado de grasa que ahora examinaba su silla como si fuera un rompecabezas fascinante. «¿Eres mecánica?», preguntó olvidando momentáneamente su frustración por haber quedado varado bajo la lluvia. «De coches principalmente», sonrió Valentina Díaz. «Pero una rueda es una rueda, sea de carro o de silla. ¿Te parece si entramos al taller? Estás empapándote». Desde la puerta del taller mecánico Díaz e Hijos, un hombre en traje elegante observaba la escena con evidente sorpresa. Alejandro Fuentes había seguido el GPS del celular de su hijo cuando la niñera lo llamó alarmada, diciendo que Mateo había desaparecido durante su regreso de la terapia física. Valentina no notó la presencia del hombre mientras empujaba cuidadosamente la silla hacia el interior del modesto taller en el barrio San Miguel de Ciudad de México. El lugar olía a aceite de motor y metal, con herramientas organizadas meticulosamente en las paredes y un viejo calendario de refacciones como única decoración. «¿Vives aquí?», preguntó Mateo, mirando a su alrededor con genuino interés. «Trabajo aquí. Vivo con mi abuela Dolores y mi hermano Santiago a 2 cuadras», contestó mientras tomaba una pequeña llave inglesa. «Este taller era de mi papá, y antes de mi abuelo». Los dedos hábiles de Valentina trabajaron con precisión en el mecanismo atascado, explicando cada paso al niño que la observaba fascinado. «¿Ves esta pieza? Está gastada, pero podemos ajustarla así», demostró con movimientos precisos. «¿Quieres intentarlo?». La cara de Mateo se iluminó cuando ella puso la herramienta en sus pequeñas manos, guiándolo para apretar un tornillo. «Lo estoy haciendo», exclamó emocionado. Alejandro Fuentes finalmente entró al taller, su expresión dividida entre alivio y confusión. Su traje de diseñador contrastaba fuertemente con el ambiente obrero del lugar. «Mateo, te he buscado por todas partes», dijo con voz tensa. «Martina está muy preocupada». «Papá, mira, estoy arreglando mi silla con...». Mateo se interrumpió, dándose cuenta que no sabía el nombre de su nueva amiga. «Valentina», completó ella, incorporándose y limpiando sus manos en un trapo. «Su hijo tiene talento natural para la mecánica, señor. Alejandro Fuentes», se presentó él, extendiendo una mano que Valentina dudó en estrechar por la grasa. «Gracias por ayudarlo, pero debería haber llamado a su cuidadora. La señora fue a comprar mis medicinas y entonces la rueda se atoró», explicó Mateo. «Valentina me rescató». «No fue nada», dijo ella, regresando a la silla. «Un ajuste más y quedará como nueva». Mientras terminaba la reparación, Alejandro observaba con creciente interés. No recordaba la última vez que había visto a su hijo tan animado desde la muerte de Carmen. «Listo», anunció Valentina, poniendo la silla en el suelo. «Pruébala». Mateo maniobró con entusiasmo, girando en círculos perfectos. «Ya no hace ese ruido feo», celebró. «Eres genial». Alejandro sacó su billetera. «Te lo agradezco mucho. ¿Cuánto te debo?». Valentina frunció el ceño. «Nada, ayudar a un vecino no tiene precio en San Miguel». «Insisto». Alejandro extrajo varios billetes. «Tomaste tiempo de tu trabajo». «No somos vecinos, papá», corrigió Mateo. «Nosotros vivimos en Polanco». Valentina se tensó visiblemente. «Fuentes, de Fuentes Desarrollos». Alejandro asintió, sin entender el cambio en su actitud. «¿La constructora que está comprando propiedades para ese centro comercial de lujo?». La voz de Valentina adquirió un filo cortante. «¿El mismo que amenaza con desplazar a medio barrio?». «Es un proyecto de revitalización urbana», respondió Alejandro, guardando el dinero rechazado. «Traerá empleos y modernidad a esta zona. Destruirá negocios familiares que llevan generaciones aquí», replicó ella. «Como este taller». La tensión crecía cuando Santiago, un joven universitario, entró sacudiéndose la lluvia. «Vale, abuela pregunta si...». Se detuvo al ver a los visitantes. «Perdón, no sabía que tenías clientes». «Ya se iban», dijo Valentina mirando directamente a Alejandro. «El señor Fuentes, el desarrollador, solo pasaba a recoger a su hijo».
Santiago palideció al reconocer el nombre. ¿El de los edificios nuevos? Mateo miró confundido a los adultos, sintiendo la hostilidad repentina. Pero Valentina me estaba enseñando sobre ruedas. Otro día será campeón, intervino Alejandro incómodo. Debemos irnos. Martina debe estar buscándote desesperada. Pero, gracias por tu ayuda, dijo Alejandro a Valentina, poniendo una mano en el hombro de Mateo. Apreciamos tu tiempo. De nada, respondió ella secamente. Y guárdese su dinero, señor Fuentes. No todo tiene precio. Mientras Alejandro empujaba la silla hacia la salida, Mateo giró la cabeza. Gracias, Valentina. Volveré para que me enseñes más. La expresión de Valentina se suavizó brevemente al despedirse del niño, pero se endureció al cruzar miradas con Alejandro. Cuando la puerta se cerró, Santiago silbó. ¿Ese era el famoso Alejandro Fuentes, el que podría dejarnos sin taller en unos meses? Valentina asintió, mirando por la ventana cómo el empresario ayudaba a su hijo a subir a una camioneta lujosa. Él mismo, murmuró, y su hijo es un niño increíble que merece algo mejor que un padre que destruye barrios enteros para hacer más dinero. Lo que Valentina no podía ver era la expresión pensativa de Alejandro mientras arrancaba el vehículo, ni cómo Mateo sonreía por primera vez en meses, mirando sus manos que habían aprendido a arreglar algo. ¿Otra vez hablando de la mecánica, mijo?, preguntó Martina mientras acomodaba a Mateo en su cama. Ya son 2 semanas con lo mismo. Es que no entiendes, insistió el niño, sosteniendo un pequeño engrane que había guardado secretamente del taller. Valentina me explicó cómo funcionan las cosas. No solo las arregla, entiende por qué fallan. Desde el umbral de la habitación, Alejandro observaba la escena con expresión indescifrable. La mansión en Polanco, con sus techos altos y decoración minimalista, parecía más fría que nunca cuando la comparaba con el modesto pero acogedor taller de San Miguel. «Hora de dormir, campeón», dijo entrando al cuarto. «Mañana tienes terapia». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Valentina cerraba el libro de cuentas con frustración. Las cifras no mejoraban. «Las facturas no se pagan solas, vale», comentó Santiago desde la pequeña mesa donde estudiaba rodeado de libros de arquitectura. «Y el casero aumentó la renta otra vez». «Lo sé», respondió ella masajeándose las sienes. «Pero no voy a rendirme. Este taller ha sobrevivido peores crisis». Desde su sillón, doña Dolores tejía en silencio, su rostro arrugado mostrando preocupación por sus nietos. La casa de 2 habitaciones sobre el taller era pequeña, pero estaba impregnada de recuerdos familiares. «Tu padre diría que cualquier motor puede repararse con paciencia», comentó la anciana. «El problema es cuando faltan las refacciones». El teléfono del taller sonó inesperadamente. Santiago levantó una ceja. «¿Quién llama a esta hora?» Valentina bajó rápidamente las escaleras hacia el taller. La voz al otro lado de la línea la sorprendió. «Necesito tu ayuda», dijo Alejandro Fuentes sin preámbulos. «Es sobre Mateo». «¿Le pasa algo?», preguntó ella, olvidando momentáneamente su animosidad. Su silla se bloqueó completamente. «Y tiene una presentación escolar mañana. Es muy importante para él». Valentina dudó. No quería involucrarse con el hombre que amenazaba su modo de vida, pero recordó la sonrisa del niño. «El técnico oficial no puede venir hasta pasado mañana», continuó Alejandro, su voz traicionando su desesperación. «Mateo no deja de preguntar por ti». «De acuerdo», cedió finalmente. «Deme la dirección de su casa». «Preferiría que fuera en la escuela, mañana temprano», respondió él. «Es el colegio americano en Las Lomas». Al colgar, Valentina se preguntó en qué se estaba metiendo. La mañana siguiente, Valentina se sentía fuera de lugar entre los lujosos automóviles estacionados frente al colegio privado. Su vieja camioneta con el logo descolorido de Díaz e Hijos provocaba miradas curiosas de padres elegantemente vestidos. Alejandro la esperaba en la entrada, su traje impecable contrastando con las ojeras que delataban una noche sin dormir. «Gracias por venir», dijo con sinceridad. «Está en el auditorio». Mateo, visiblemente angustiado, se iluminó al verla. «Valentina, viniste». «Por supuesto, chavo. A ver, muéstrame qué pasa con esta belleza». Mientras trabajaba en la silla, Valentina notó las maquetas científicas preparadas para la presentación.
La de Mateo, un elaborado sistema de poleas y engranajes, destacaba por su complejidad. ¿Tú hiciste esto?, preguntó impresionada. Sí, respondió orgulloso. Apliqué lo que me enseñaste sobre transferencia de fuerza. Alejandro observaba en silencio, sorprendido tanto por la habilidad manual de su hijo como por la naturalidad con que Valentina interactuaba con él. «Usaste piezas de un reloj viejo», observó ella. «Inteligente. Papá me llevó a una tienda de antigüedades para buscar partes», explicó Mateo. «Fue divertido». Valentina miró brevemente a Alejandro, quien se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Una vez reparada la silla, Valentina quiso marcharse, pero Mateo insistió en que se quedara a su presentación. Desde el fondo del auditorio, vio al niño explicar con pasión los principios mecánicos, citándola varias veces como su maestra de máquinas. «Nunca lo había visto así», murmuró Alejandro de pie junto a ella. «Tan vivo». «Tiene talento natural», respondió Valentina. «Solo necesita oportunidades para explorarlo». Cuando terminó la presentación, los tres caminaron hacia el estacionamiento. El silencio incómodo fue roto por Alejandro. «Insisto en pagarte esta vez». «Y yo insisto en que no es necesario», respondió ella. «Al menos déjame invitarte un café», ofreció él. «Para compensar por haberte hecho venir hasta aquí». «Tengo que volver al taller», declinó Valentina. «Las cuentas no se pagan solas». «Por favor», intervino Mateo. «Quiero mostrarte los dibujos que hice de motores». La mirada esperanzada del niño debilitó sus defensas. «Solo un momento», concedió. En la cafetería cercana al colegio, Valentina se sintió nuevamente fuera de lugar entre ejecutivos con computadoras y madres elegantes. Mateo, sin embargo, parloteaba emocionado mostrándole sus bocetos. «Por cierto», dijo Alejandro casualmente, «mi empresa está organizando un foro comunitario sobre el proyecto de desarrollo en San Miguel. Este viernes». Valentina levantó la mirada del cuaderno de Mateo. «¿Para anunciar cuándo comenzarán a demoler?» «Para escuchar a la comunidad», corrigió él. «Me gustaría que asistieras y plantearas tus preocupaciones, oficialmente. ¿Por qué habría de importarles mi opinión?» «Porque tienes razón en algunas cosas», admitió él. «El proyecto necesita ajustes». El escepticismo de Valentina era evidente, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. La expresión de su rostro cambió al escuchar a Santiago. «Voy para allá», dijo alarmada. «No la muevas, llama a una ambulancia». «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro al ver su palidez. «Mi abuela se cayó», explicó recogiendo apresuradamente sus cosas. «Tengo que irme». «Te llevo», ofreció Alejandro levantándose. «Llegarás más rápido». «No es necesario». «No discutas», interrumpió él tomando las llaves de su auto. «Mateo, espera aquí con tu maestra. Volveré en cuanto deje a Valentina». En el lujoso auto de Alejandro, el silencio era tenso mientras avanzaban rápidamente por las congestionadas calles de la ciudad. «Gracias», murmuró finalmente Valentina. «No llegaría a tiempo en transporte público». «No tienes que agradecerme», respondió él. «Es lo mínimo que puedo hacer». Al llegar al modesto edificio, Santiago esperaba ansioso en la entrada. Valentina saltó del auto antes de que se detuviera completamente. «Los paramédicos están subiendo», informó su hermano. Se mareó y cayó en la cocina. Alejandro observó desde su asiento cómo los hermanos corrían al interior. Por un impulso inexplicable, apagó el motor y lo siguió. En el pequeño apartamento, presenció cómo Valentina organizaba todo con eficiencia serena, a pesar del miedo en sus ojos. «La presión está baja», dijo un paramédico. «Debemos llevarla al hospital para descartar un ACV». «Iré con ella», afirmó Valentina. «Santiago, cierra el taller y trae sus medicinas». Solo entonces notó que Alejandro permanecía en la entrada, testigo silencioso de su mundo tan distinto al suyo. «Debo volver por Mateo», dijo él, incómodo por sentirse un intruso. «Pero si necesitas cualquier cosa». Valentina asintió brevemente, demasiado preocupada para responder. Mientras los paramédicos trasladaban a doña Dolores, Alejandro regresó a su auto, sintiendo que acababa de asomarse a una realidad que había ignorado por demasiado tiempo, que en el salón comunitario de San Miguel nunca había estado tan lleno.
Vecinos, comerciantes y residentes se apretujaban en las viejas sillas plegables, murmurando con desconfianza mientras los representantes de Fuentes Desarrollos preparaban una presentación. Valentina, sentada en la última fila junto a Santiago, no esperaba mucho del evento. Había venido más por curiosidad que por esperanza, después de la insistencia de Alejandro durante sus llamadas para preguntar por la salud de doña Dolores. «Esto es puro teatro», susurró un vecino dueño de la panadería. «Ya tienen todo decidido». Las luces se atenuaron y Alejandro Fuentes subió al pequeño escenario. Su traje era menos formal que de costumbre y su expresión sorprendentemente humilde. «Buenas tardes, vecinos de San Miguel», comenzó. «Estamos aquí para escuchar, no para imponer». Un murmullo escéptico recorrió la sala. «El plan original para esta zona ha sido modificado», continuó, señalando nuevos planos proyectados en la pared. «Hemos rediseñado el proyecto para preservar comercios históricos, crear espacios comunitarios y asegurar que las nuevas construcciones complementen, no reemplacen, la identidad del barrio». Durante la siguiente hora, Alejandro presentó un enfoque radicalmente diferente al esperado. Los negocios familiares serían incorporados al desarrollo con rentas controladas, se contemplaban áreas verdes y centros culturales, y lo más sorprendente, la creación de un programa de capacitación técnica para jóvenes locales. «¿Qué garantía tenemos de que cumplirán?», preguntó un hombre mayor desde el fondo. «Las promesas corporativas valen menos que un billete de 3 pesos». Alejandro miró directamente a Valentina antes de responder. «Invitaremos a 3 representantes comunitarios a formar parte del comité supervisor, con poder real de veto si nos desviamos de lo acordado». Al terminar la sesión, Valentina intentó salir rápidamente, confundida por lo que había presenciado, pero Alejandro la interceptó. «¿Un café?», ofreció. «Me gustaría conocer tu opinión honesta». En la pequeña cafetería de la esquina, tan diferente a los lugares elegantes que frecuentaba Alejandro, ambos compartieron una mesa incómodamente. «¿Por qué el cambio?», preguntó ella directamente. «¿Crisis de conciencia corporativa?». Alejandro giró lentamente su taza antes de responder. «Carmen, mi esposa, siempre decía que el desarrollo debería mejorar comunidades, no borrarlas», dijo con voz queda. «Desde que murió hace 2 años he dirigido este proyecto por inercia, sin cuestionar sus fundamentos». «Lo siento», murmuró Valentina, sorprendida por la confesión personal. «Mateo ha cambiado desde que te conoció», continuó él. «No solo por la mecánica. Está más presente, más conectado. Me hizo preguntarme qué más estaba pasando por alto». El teléfono de Valentina interrumpió el momento. Era Santiago, avisando que su abuela necesitaba sus medicinas. «Debo irme», dijo levantándose. «Te llevo», ofreció Alejandro. «Y antes de que protestes, no es molestia». Los siguientes días establecieron una rutina inesperada. Mateo comenzó a visitar el taller los sábados por la mañana para sus clases de mecánica, con Alejandro observando desde una distancia cada vez menor. Gradualmente, las conversaciones entre ellos se volvieron menos tensas y más personales. «¿Cómo terminaste siendo mecánica?», preguntó Alejandro una tarde, mientras Valentina cerraba el taller. «Mi papá enfermó cuando yo tenía 16 años», respondió ella, asegurando la puerta. «Alguien tenía que mantener el negocio funcionando mientras él recibía quimioterapia. Descubrí que se me daba bien». «¿Y tus sueños?». «Esto es mi sueño», afirmó con orgullo. «Este taller educó a mi hermano, cuidó a mi abuela y me dio propósito. No todos aspiramos a rascacielos, Alejandro». Él asintió reflexivo. «Carmen era maestra de primaria», compartió. «Podría haberse quedado en casa, administrando nuestras propiedades. Prefirió levantarse a las 5 para enseñar a niños en Iztapalapa. Decía que la verdadera riqueza está en lo que construyes, no en lo que posees». Un domingo, para sorpresa de todos, Alejandro apareció sin previo aviso con Mateo para una comida familiar. Doña Dolores, recuperándose lentamente, los recibió con calidez mientras Santiago observaba con asombro cómo el poderoso empresario se adaptaba a su modesta mesa. «Nunca había probado chilaquiles tan buenos», comentó Alejandro, causando la risa orgullosa de la anciana. «Receta de 4 generaciones», respondió ella. «No se compra en ninguna tienda de esas fancy,
a las que debes estar acostumbrado. Mateo interactuaba con naturalidad, mostrando a Santiago sus avances en dibujo técnico y escuchando fascinado sus explicaciones sobre arquitectura sustentable. «Tu hermano es brillante», comentó Alejandro a Valentina mientras lavaban los platos. «¿Cómo va en la universidad?» «Trabajando de noche para pagar las cuotas», respondió ella. «Pero está determinado a graduarse. ¿Has considerado...?» Alejandro se detuvo, reconociendo su error antes de sugerir ayuda económica. Valentina sonrió levemente, apreciando su autocontrol. «Estamos acostumbrados a arreglárnoslas solos», dijo suavemente. «Pero gracias por preocuparte». Mientras tanto, en las oficinas de Fuentes Desarrollos, Rafael Quiñones observaba con creciente preocupación los cambios en los planos del proyecto San Miguel. «Esto es absurdo, Alejandro», protestó durante una reunión directiva. «Estamos sacrificando metros rentables por espacios comunitarios improductivos. Es un nuevo enfoque de desarrollo», defendió Alejandro, «más sostenible a largo plazo». «¿Y estos talleres de barrio?», insistió Rafael, señalando el plano donde el taller de los Díaz permanecía intacto. «Son reliquias económicamente inviables. Son el alma del vecindario», respondió firmemente, «y parte integral del nuevo concepto». Tras la reunión, Rafael permaneció en su oficina, revisando fotografías recientes de Alejandro con Valentina y Mateo. Su preocupación se transformó en determinación mientras tomaba el teléfono. «Necesito información completa sobre Valentina Díaz y su familia», ordenó. «Propiedades, deudas, todo, y acelera las adquisiciones en San Miguel, especialmente en la manzana del taller mecánico». Discretamente. Las semanas siguientes vieron florecer algo inesperado entre Valentina y Alejandro. Lo que comenzó como conversaciones sobre Mateo evolucionó hacia temas más personales. Sus infancias contrastantes, sueños profesionales, pérdidas compartidas. Una tarde, mientras cerraban el taller después de una nueva lección para Mateo, Alejandro se atrevió a dar un paso más. «¿Cenaríamos alguna vez?», preguntó. «Solo nosotros dos». Valentina lo miró sorprendida. «¿Una cita? Si prefieres llamarlo reunión estratégica e interdisciplinaria», bromeó él, aliviando la tensión. Ella rió sacudiendo la cabeza. «¿Qué estamos haciendo, Alejandro? Venimos de mundos completamente diferentes». «Tal vez eso es precisamente lo interesante», respondió él, «ver el mundo desde otra perspectiva». Antes de que Valentina pudiera responder, Santiago apareció corriendo agitando un sobre con expresión alarmada. «Vale, acaba de llegar esto», exclamó, entregándole un documento oficial. «Es del propietario». Valentina leyó rápidamente, su rostro palideciendo. «30 días para desalojar», murmuró. «Han vendido el edificio». Sus ojos se elevaron lentamente hasta encontrar los de Alejandro, súbitamente fríos. «¿Sabías de esto?» «No, yo no», comenzó él confundido. «El edificio lo compró Sierra Norte Inversiones», interrumpió Santiago. «Es una subsidiaria de Fuentes Desarrollos». La comprensión golpeó a Alejandro como un puñetazo, pero antes de que pudiera explicar, Valentina levantó una mano temblorosa. «Vete», dijo con voz quebrada. «Ahora entiendo el interés repentino, las visitas, todo el teatro del desarrollo comunitario. Valentina, te juro que no sabía...» «¡Vete!», gritó ella. «Y dile a Mateo que lo siento, pero las clases de mecánica terminaron». Mientras Alejandro salía aturdido del taller, su teléfono sonó. Era Rafael, su mensaje breve pero revelador. «Aseguré la propiedad». «De nada». «N, no quiero ir a terapia», gritó Mateo cruzando los brazos con obstinación. «Quiero ir con Valentina». «Ya te expliqué que no podemos», respondió Alejandro frotándose las sienes mientras el dolor de cabeza aumentaba. «El taller está cerrado por ahora». «Mientes», acusó el niño, sus ojos llenándose de lágrimas. «Santiago me dijo la verdad por mensaje. Tu compañía los está echando de su casa». Alejandro se arrodilló junto a la silla de ruedas, buscando las palabras correctas. «Es complicado, hijo. Yo no ordené eso. Fue un malentendido». «Siempre dices que los problemas se arreglan hablando», interrumpió Mateo. «¿Por qué no hablas con ella?» «Lo intenté», suspiró Alejandro. «No quiere escucharme». En el otro extremo de la ciudad,
Valentina revisaba periódicos de clasificados, tachando con frustración anuncios de locales demasiado caros o inadecuados para un taller mecánico. «Nada sirve», murmuró, dejando caer el periódico. «O están en zonas imposibles o piden depósitos que no tenemos». Santiago dejó sus libros de arquitectura y se sentó frente a ella en la pequeña mesa. «Podríamos aceptar la oferta de don Julio», sugirió con cautela. «No es ideal, pero al menos seguiríamos en el barrio». «¿Un espacio sin fosa de reparación, con la mitad del tamaño y el doble de renta?», respondió Valentina. «No sobreviviríamos 3 meses». Desde su habitación, la tos débil de doña Dolores interrumpió la conversación. El doctor había sido claro. El estrés de la mudanza forzada estaba afectando su recuperación. «Su presión sigue inestable», había dicho. «Necesita tranquilidad, no preocupaciones». En las oficinas de Fuentes Desarrollos, Alejandro enfrentaba a Rafael en la sala de juntas. «¿Con qué derecho aceleraste compras sin mi autorización?», exigió, golpeando la mesa con el puño. «Soy el presidente de esta empresa». Rafael mantuvo su compostura, acomodándose la corbata impecable. «El consejo me respaldó», respondió con calma calculada. «Mientras tú jugabas a Santa Claus con esa mecánica y su familia, yo protegía nuestras inversiones. Habíamos acordado un nuevo enfoque: preservación, no demolición. Eso fue antes de que tus distracciones personales comprometieran tu juicio». Rafael colocó sobre la mesa fotografías de Alejandro con Valentina y Mateo. «¿Crees que no se nota tu interés en ella? El consejo está preocupado, Alejandro. Desde la muerte de Carmen has estado inestable. Y ahora esto». Alejandro respiró profundamente, controlando su furia. «Anula la orden de desalojo», ordenó. «Inmediatamente». «Imposible», sonrió Rafael. «Los contratos están firmados. La demolición comienza en 30 días con o sin tu aprobación». Esa noche, mientras revisaba documentos legales buscando alguna salida, Alejandro recibió una llamada inesperada de Santiago. «No debería hacer esto», dijo el joven. «Vale, me mataría si supiera que te llamé». «¿Está bien?», preguntó Alejandro, la preocupación evidente en su voz. «No», respondió Santiago. «Mi abuela empeoró. Está hospitalizada y Valentina no se ha separado de ella. El doctor dice que el estrés de la mudanza provocó una recaída». Alejandro cerró los ojos, abrumado por la culpa. «¿En qué hospital están?». Horas después, Alejandro se detuvo en la entrada de la habitación hospitalaria. A través de la puerta entreabierta, vio a Valentina dormida incómodamente en una silla junto a la cama de su abuela. Su rostro mostraba agotamiento total, con ojeras profundas y el pelo recogido descuidadamente. No se atrevió a entrar. En su lugar, habló brevemente con el médico, arregló discretamente las cuestiones financieras del hospital y dejó una nota para Santiago con su número personal. Durante las siguientes semanas, Alejandro trabajó incansablemente en 2 frentes, investigando alternativas de desarrollo urbano que verdaderamente integraran comunidades existentes y buscando una manera legal de revertir la compra del edificio de los Díaz. Mateo, mientras tanto, se sumió en un silencio preocupante. Dejó de asistir a terapia física, rehusaba participar en clase y pasaba horas mirando el pequeño engrane que Valentina le había regalado. «No puedo seguir viéndolo así», confesó Martina, la cuidadora, a Alejandro. «Es como cuando falleció la señora Carmen, pero peor». Al menos entonces hablaba. Una tarde, revisando los mensajes de Mateo, Alejandro descubrió que su hijo había mantenido comunicación secreta con Santiago. «Mi papá está triste todo el tiempo», decía un mensaje, como antes de conocer a Valentina. «¿Ella también está triste?». La respuesta de Santiago era breve pero reveladora. «Sí, pero es orgullosa. Nunca lo admitirá». Tomando una decisión, Alejandro condujo hasta el Hospital General, donde doña Dolores seguía internada. Esta vez no se quedó en la puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valentina al verlo entrar, levantándose de inmediato con expresión defensiva. «¿No has causado suficiente daño?». «No vine a discutir», respondió él suavemente, notando su evidente agotamiento. «Vine a escuchar». «¿Ahora? ¿Cuando ya perdimos todo?». «Nunca es tarde para arreglar lo que está roto», dijo él.
Aunque sea difícil. Por un momento Valentina pareció a punto de echarlo, pero el cansancio acumulado de semanas pudo más que su orgullo. «Ya encontramos un local», dijo finalmente sentándose. «Es más pequeño y más caro, pero al menos podremos seguir trabajando». «¿Y tu abuela?» «El doctor dice que podrá salir en unos días, si se mantiene estable», respondió pasándose una mano por el cabello despeinado. Santiago dejó temporalmente la universidad para trabajar turnos completos. No podíamos pagar ambas cosas. La culpa golpeó a Alejandro con fuerza renovada. «No sabía sobre la compra del edificio», confesó. «Rafael actuó sin mi autorización, aprovechando mi distracción con...» Se detuvo, inseguro de cómo continuar. «¿Conmigo?», completó ella con amargura. «¿Era eso? ¿Una distracción conveniente mientras tu socio hacía el trabajo sucio?» «No», respondió con firmeza. «Eras lo único real en mi vida desde hace mucho tiempo». El silencio que siguió fue interrumpido por el débil movimiento de doña Dolores en la cama. Valentina se acercó inmediatamente a ella, ajustando sus almohadas con delicadeza. «Deberías irte», dijo sin mirar a Alejandro. «Necesita descansar sin alteraciones». En lugar de marcharse, Alejandro sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa auxiliar. «He estado investigando alternativas», explicó. «Modelos de desarrollo que realmente beneficien a comunidades existentes, no solo a inversionistas. Quiero mostrarte algunas ideas cuando tengas un momento. ¿Por qué debería confiar en ti ahora?» «No tienes razones para hacerlo», admitió. «Pero tengo un plan para rectificar lo que Rafael hizo. No será fácil ni rápido, pero es posible. Y mientras tanto, ¿dónde viviremos? ¿Dónde trabajaremos?» «Hay una propiedad en la calle paralela», respondió. «Un antiguo taller de carrocería cerrado hace años. Lo compré personalmente, no a través de la empresa. Si me permites mostrártelo...» Valentina lo miró con desconfianza, pero algo en su expresión la hizo dudar. «No prometo nada», dijo finalmente. «Pero lo veré cuando mi abuela esté estable». Alejandro asintió respetando su cautela. «Mateo te extraña», dijo antes de salir. «No solo las lecciones de mecánica. Le devolviste algo que perdió cuando Carmen murió». «Y yo extraño a ese niño», admitió ella con voz quebrada. «Él no tiene culpa de nada». 3 días después, Valentina recorrió con escepticismo el espacio del antiguo taller de carrocería. Era más grande que su local actual, con equipamiento básico y un apartamento arriba que duplicaba el tamaño de su vivienda actual. «Necesita trabajo», comentó inspeccionando la fosa de reparación. «Pero la estructura es buena». Alejandro observaba sus reacciones con nerviosismo inusual en él. «Sería tuyo», dijo finalmente. «Sin condiciones ni plazos ocultos. Un contrato claro y justo, revisado por el abogado que tú elijas». «¿Por qué harías esto?», preguntó ella, deteniéndose frente a él. «¿Culpa? ¿Lástima? Porque creo en lo que haces», respondió con sinceridad, «y porque quiero demostrar que mis palabras sobre valorar la comunidad no eran solo palabras». Valentina respiró profundamente, mirando a su alrededor nuevamente. «No puedo aceptarlo como regalo», dijo finalmente. «Pero podríamos hablar de un alquiler razonable con opción de compra futura». Una pequeña sonrisa asomó en el rostro de Alejandro. «Me parece perfectamente justo». N. El nuevo taller Díaz e Hijos abrió sus puertas un mes después. La fachada recién pintada conservaba el letrero original, rescatado del viejo local antes de la demolición. El interior, más espacioso y mejor equipado, mantenía la esencia familiar, pero con toques modernos. «¿Segura que no quieres la inauguración oficial?», preguntó Santiago mientras acomodaban herramientas. «Podríamos invitar a los vecinos a hacer una pequeña fiesta». «Prefiero empezar tranquilos», respondió Valentina, ajustando un cartel manuscrito en la ventana. «Curso de mecánica básica para jóvenes. Inscripciones abiertas». La campanilla de la puerta sonó y ambos hermanos se giraron. Mateo entró propulsando su silla con habilidad renovada, seguido por un nervioso Alejandro. «Valentina», exclamó el niño recorriendo el espacio con mirada asombrada. «Este lugar es increíble». La tensión de las últimas semanas se disipó cuando Mateo sacó de su mochila un cuaderno lleno de dibujos mecánicos. «Seguí practicando», explicó entusiasmado.
y arreglé el timbre de mi escuela con lo que me enseñaste. Mientras Mateo mostraba sus avances a Santiago, Alejandro se acercó cautelosamente a Valentina. «Te ves bien aquí», comentó con sinceridad, «como si el lugar hubiera sido diseñado para ti, casi como si alguien hubiera considerado exactamente lo que necesitábamos», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Qué coincidencia». El hielo entre ellos comenzó a derretirse gradualmente en las semanas siguientes. El curso para jóvenes fue un éxito inesperado, con Mateo como alumno estrella y asistente no oficial. Los sábados por la mañana, el taller se llenaba de risas y conversaciones técnicas, mientras adolescentes del barrio aprendían habilidades prácticas. «Nunca imaginé que enseñar me gustaría tanto», confesó Valentina a Alejandro mientras compartían un café después de una clase. «Ver cómo entienden un concepto, cómo se iluminan sus caras». «Así se sentía Carmen con sus alumnos», respondió él. «Decía que cada niño que aprende cambia un poco el mundo». En las oficinas de Fuentes Desarrollos, la batalla entre visiones opuestas seguía escalando. Alejandro presentó formalmente al Consejo Directivo un plan revisado para San Miguel, incorporando preservación histórica, participación comunitaria y desarrollo sustentable. Rafael contraatacó movilizando a inversionistas conservadores, argumentando pérdidas potenciales y riesgos innecesarios. «Tu plan reducirá ganancias a corto plazo en al menos 15%, advirtió durante una tensa reunión directiva. «Estos inversionistas no están aquí para ganar premios de responsabilidad social, pero aumentará valor y sostenibilidad a largo plazo», defendió Alejandro, «y abrirá mercados que no habíamos considerado». La votación del Consejo quedó dividida. La decisión final dependería de Grupo Monteverde, un fondo de inversión internacional conocido por su enfoque en proyectos sustentables. «Preséntenme ambas propuestas detalladas», solicitó su representante. «Quiero datos concretos, no solo buenas intenciones o proyecciones optimistas». Mientras Alejandro trabajaba intensamente en su presentación, comenzó a replantearse otros aspectos de su vida. La enorme mansión en Polanco, que nunca había sentido como hogar desde la muerte de Carmen, parecía cada vez más vacía y artificial. Una tarde, tras dejar a Mateo en el taller, pasó frente a un edificio restaurado en San Miguel con un cartel: «Apartamento en renta». 2 semanas después, Martina supervisaba incrédula la mudanza a un espacioso pero modesto apartamento sobre una librería antigua. «¿Está seguro de esto, señor?», preguntó mientras los trabajadores trasladaban solo una pequeña parte de sus pertenencias. «La casa de Polanco tiene 6 habitaciones y piscina, y ningún vecino con quien hayamos cruzado más de 3 palabras en 5 años», respondió Alejandro. «¿Qué opinas, campeón?», preguntó a Mateo. «Me encanta», exclamó el niño explorando entusiasmado las habitaciones de techos altos. «Puedo llegar rodando al taller en 5 minutos». La cercanía física transformó su relación con la familia Díaz. Las cenas improvisadas, las consultas técnicas y las conversaciones casuales se volvieron parte de su rutina. Doña Dolores, recuperada y enérgica, adoptó rápidamente el papel de abuela sustituta para Mateo, enseñándole recetas tradicionales adaptadas para que pudiera prepararlas desde su silla. Ese niño necesitaba familia, no solo terapeutas y maestros, comentó la anciana a Valentina mientras observaban a Mateo y Alejandro jugando dominó con Santiago. «Y tú también necesitabas algo más que este taller. No empieces, abuela», advirtió Valentina, aunque sin poder ocultar su sonrisa. El día de la presentación ante Grupo Monteverde, Alejandro descubrió que Rafael había programado reuniones privadas con los inversionistas. «Es mi derecho presentar mi visión sin tus interrupciones sentimentales», justificó su socio. «Negocios son negocios». Contra todo pronóstico, el representante del fondo quedó impresionado con el enfoque integral de Alejandro. «Hemos financiado proyectos similares en Barcelona y Medellín», explicó. «Las ganancias tardan más, pero son más sustentables y el valor de las propiedades aumenta exponencialmente al conservar la identidad cultural». La victoria de Alejandro fue agridulce cuando el Consejo votó a favor de su propuesta, marginando a Rafael de futuras decisiones estratégicas. «Esto no ha terminado», advirtió su antiguo amigo al salir.
Has traicionado todo lo que construimos juntos. Al contrario, respondió Alejandro. Por fin estoy honrando lo que debimos construir desde el principio. La inauguración del Centro Comunitario San Miguel, primera fase del proyecto renovado, coincidió con la graduación de la primera generación del programa de capacitación técnica de Valentina. Vecinos, autoridades y medios locales se reunieron para celebrar lo que ya consideraban un modelo de desarrollo urbano respetuoso. Entre la multitud, Valentina notó una figura desconocida observándola fijamente. Una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, pero visiblemente nerviosa. «No puede ser», murmuró palideciendo. «¿Mamá?» Elena Díaz, ausente durante 11 años, dio un paso tentativo hacia su hija. «Valentina, qué hermosa estás». Santiago se acercó rápidamente, tan impactado como su hermana. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz tensa. «¿Cómo supiste dónde encontrarnos?» «Vi un reportaje sobre el taller en el periódico», explicó Elena. «No podía creer que mi pequeña Vale se hubiera convertido en empresaria y maestra». Doña Dolores intervino, su expresión dividida entre dureza y emoción contenida. 11 años sin una llamada, Elena. 11 años sin saber si estabas viva o muerta. «No esperaba una bienvenida», respondió ella con tristeza. «Solo quería verlos, decirles que lo siento». La tensión del momento fue interrumpida cuando Mateo se acercó, curioso. «¿Quién es ella, Vale? Se parece a ti». Alejandro, percibiendo la situación, intentó llevarse discretamente a Mateo, pero Valentina lo detuvo con un gesto. «Es mi madre», respondió con voz controlada. «Hace mucho tiempo que no nos vemos». El encuentro inesperado opacó la celebración para la familia Díaz. Mientras los invitados disfrutaban del evento, ellos enfrentaban fantasmas del pasado en una pequeña oficina del centro comunitario. «¿Por qué ahora?», preguntó Valentina. «¿Por qué no cuando papá murió? ¿O cuando Santiago comenzó la universidad? ¿O cualquiera de los momentos en que te necesitábamos desesperadamente?» Elena respiró profundamente antes de responder. «Porque era una cobarde», confesó. «Cuando tu padre enfermó, no pude soportar verlo deteriorarse. Me sentí incapaz de mantener el taller, de ser el pilar que todos necesitaban. Y luego, cuando supe que tú te habías hecho cargo de todo, la vergüenza fue aún peor». «¿Dónde estuviste?», preguntó Santiago con voz quebrada. «En Monterrey principalmente, trabajando en fábricas, enviando dinero anónimamente cuando podía». «Nunca recibimos nada», intervino doña Dolores. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. Le enviaba giros a Jorge Méndez, el compadre de Antonio. Él prometió entregárselos discretamente. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras procesaban la traición adicional. Finalmente, Valentina habló. «No puedes simplemente volver y esperar que 11 años se borren con una explicación». «No espero nada», respondió Elena suavemente. «Solo quería que supieran que nunca dejé de pensar en ustedes, que mi ausencia fue mi fracaso, no el suyo. Y si me permiten, quisiera conocer la increíble mujer en que te has convertido, la maestra mecánica que ahora aparece en los periódicos». Alejandro observaba desde la puerta, testigo silencioso de este giro inesperado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valentina, le ofreció una sonrisa de apoyo, un recordatorio silencioso. Las piezas rotas, con paciencia y voluntad, pueden reconstruirse. N. El sol de la tarde entraba oblicuo por los ventanales del taller cuando Valentina encontró a Elena examinando las antiguas fotografías familiares que adornaban una pared. «Era tan pequeña aquí», comentó Elena tocando suavemente una imagen donde Antonio Díaz sostenía a una Valentina de 5 años junto a un motor desarmado. «Ya entonces mirabas las máquinas como si entendieran tu idioma». «Papá decía que las máquinas siempre dicen la verdad», respondió Valentina cruzándose de brazos. «Si algo está mal, lo muestran claramente, no como las personas». El silencio incómodo que siguió reflejaba el difícil proceso de reconciliación iniciado semanas atrás. Tras la sorpresa inicial, la familia había acordado darle a Elena una oportunidad de explicarse completamente. Las conversaciones habían sido dolorosas, revelando heridas profundas en ambas partes. «¿Te pareces tanto a él cuando trabajas?»,
continuó Elena. La misma concentración, la misma precisión. Yo nunca tuve esa fortaleza. No se trataba de fortaleza, respondió Valentina suavizando ligeramente su tono. Era responsabilidad. Alguien tenía que hacerlo. En el apartamento de los Fuentes, Mateo y Alejandro trabajaban secretamente en un proyecto especial. ¿Crees que funcionará, papá?, preguntó el niño, sosteniendo cuidadosamente una pequeña caja metálica con mecanismos internos. Es la primera vez que diseño algo así. Es brillante, respondió Alejandro ajustando un pequeño engranaje. Vale quedará impresionada con tu ingenio. Mateo sonrió orgulloso, pero luego su expresión se tornó seria. ¿Crees que mamá estaría molesta? Alejandro dejó las herramientas y miró directamente a su hijo. Tu madre querría que fuéramos felices, campeón. Ella siempre decía que el amor es la fuerza más poderosa del universo. No se desperdicia ni se agota, solo se transforma. Como la energía en física, asintió Mateo. La ley de conservación. Exactamente un año después de su primer encuentro, Valentina cerró temprano el taller para realizar mantenimiento a equipos. Al menos eso le había dicho Alejandro, quien insistió en ayudarla con un problema técnico urgente. No entiendo por qué tanto misterio, comentó ella mientras Alejandro revisaba su reloj por tercera vez. Si necesitas que revise tu auto, solo dilo. Paciencia, sonrió él. Algunos mecanismos requieren tiempo preciso para funcionar correctamente. La puerta del taller se abrió y entró Mateo, inusualmente elegante con camisa azul y corbata, empujando su silla con determinación y ocultando algo en su regazo. ¿Qué es esto? ¿Una intervención familiar?, bromeó Valentina. Es un aniversario, explicó Mateo solemnemente. Hoy hace exactamente un año que nos conocimos en este taller. Bueno, en el otro, pero ya entiendes. ¿Llevas la cuenta?, preguntó Valentina conmovida. Fue el día que cambiaste nuestras vidas, intervino Alejandro. Algunos momentos merecen conmemorarse. Mateo extendió hacia ella una pequeña caja metálica con el logo de Díaz e Hijos grabado artesanalmente. Lo diseñé yo mismo, anunció orgulloso. Ábrelo. Cuando Valentina tomó la caja, notó que tenía peso y complejidad. Al girar una pequeña manivela lateral, varios engranajes visibles comenzaron a moverse en perfecta sincronía. La tapa se abrió lentamente, revelando un anillo sencillo pero elegante, elevándose sobre un mecanismo de precisión. ¿Qué? Comenzó ella, pero las palabras se esfumaron al ver a Alejandro arrodillarse junto a la silla de Mateo. No solo arreglaste una silla de ruedas aquel día, dijo él con voz emotiva. Nos mostraste cómo volver a vivir. Me enseñaste que construir puentes es más valioso que levantar muros, que las cosas rotas pueden repararse con paciencia y las correctas herramientas. Mateo continuó. Y me enseñaste que puedo crear cosas increíbles con estas manos, que ser diferente no significa ser menos. Alejandro tomó delicadamente el anillo de la caja mecánica. Valentina Díaz, ¿nos darías el honor de formar una familia contigo? ¿De construir juntos algo que ni el mejor ingeniero podría diseñar? ¿Un hogar basado en respeto, apoyo y amor? Las lágrimas que Valentina había contenido comenzaron a fluir libremente. Miró alternadamente a padre e hijo, las dos mitades de una propuesta perfecta. Ustedes dos son los clientes más complicados que he tenido, logró decir entre risas mezcladas con lágrimas. Pero nunca he rechazado un desafío mecánico. Se arrodilló para quedar a la altura de ambos. Sí, respondió simplemente, abrazándolos. Sí a todo. Los preparativos de la boda transformaron los siguientes meses. Contra todo pronóstico, Elena se convirtió en un apoyo fundamental, ayudando con detalles mientras reconstruía lentamente la confianza con su familia. Nunca imaginé estar planeando tu boda, comentó una tarde mientras revisaban invitaciones, menos con uno de los empresarios más importantes de la ciudad. La vida tiene caminos extraños, mamá, respondió Valentina, la palabra mamá aún sonando ligeramente forzada pero cada vez más natural. Santiago, quien inicialmente había sido el más reticente a perdonar a Elena, gradualmente bajó sus defensas al verla esforzarse genuinamente. Su regreso a la universidad, ahora con una beca gestionada por la Fundación Comunitaria, no directamente por Alejandro, respetando el orgullo familiar,
le permitió completar sus estudios de arquitectura. Doña Dolores y Elena establecieron una rutina cautelosa pero funcional, cocinando juntas y compartiendo el cuidado del apartamento. Las tensiones persistían, pero los desayunos familiares se volvieron más cálidos, las conversaciones más honestas. El día de la boda amaneció perfecto, sobre la plaza principal de San Miguel. Los vecinos, ahora amigos cercanos, habían participado entusiastamente en la decoración. Una mezcla fascinante de invitados reflejaba el puente construido entre mundos. Empresarios en trajes caros conversaban animadamente con mecánicos en sus mejores guayaberas. Estudiantes universitarios compartían mesa con banqueros, creando una sinfonía social impensable un año atrás. Mientras Valentina se preparaba en una habitación del centro comunitario, un suave golpe en la puerta anunció a Elena. «Te ves hermosa», dijo, conteniendo la emoción al ver a su hija en un elegante vestido blanco con sutiles adornos que recordaban discretamente engranajes. «Tu padre estaría tan orgulloso». «¿Tú crees?», preguntó Valentina, súbitamente vulnerable. «A veces me pregunto qué pensaría de todo esto». «Él siempre decía que eras la persona más valiente que conocía», respondió Elena ajustando el velo. «Y tenía razón. Se necesita valor para perdonar, para amar atravesando barreras, para crear familia de las piezas disponibles». En otra habitación, Alejandro ayudaba a Mateo con sus dificultades finales con el traje. «Estás muy guapo», comentó, arreglando la corbata de su hijo. «Todo un caballero». «¿Crees que mamá estaría contenta hoy?», preguntó Mateo, la pregunta que había hecho repetidamente durante meses. «Cada día estoy más seguro», respondió Alejandro con sinceridad. «Carmen siempre supo ver el corazón de las personas mejor que yo. Habría adorado a Valentina desde el primer momento». La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Santiago entregó a su hermana con orgullo, mientras doña Dolores y Elena, sentadas juntas en primera fila, compartían pañuelos y recuerdos. Mateo, en su papel de padrino especial, llevó los anillos en la pequeña caja mecánica de su creación, manejando su silla con destreza y dignidad. Durante el intercambio de votos, Valentina miró directamente a los ojos de Alejandro. «Prometo ser el engranaje perfecto para tu vida», dijo, «girar en sincronía contigo cuando todo funcione bien y ser la herramienta que necesitas cuando algo necesite reparación». Alejandro respondió con emoción contenida. «Y yo prometo construir contigo un futuro donde nunca tengamos que elegir entre prosperidad y comunidad, entre éxito y familia, donde cada pieza encuentre su lugar perfecto». Cuando Mateo fue incluido en el abrazo final, antes de que el juez los declarara oficialmente familia, el niño susurró algo que solo ellos pudieron escuchar. «Mamá estaría muy contenta con ustedes. Creo que ella los ayudó a encontrarse». Durante la recepción, mientras bailaban torpemente adaptándose a la silla de Mateo que insistió en unirse, Valentina observó maravillada el tapiz humano que los rodeaba. Su madre conversando animadamente con empresarios, su abuela enseñando pasos de danza a ejecutivos jóvenes, Santiago discutiendo arquitectura sustentable con inversionistas internacionales. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro al notar su mirada contemplativa. «En que algunos motores necesitan piezas muy diferentes para funcionar perfectamente», respondió ella, «y en que las mejores máquinas son las que nadie creería que pueden funcionar juntas. Como una joven mecánica y el papá millonario de un niño en silla de ruedas», sonrió él. «Exactamente», asintió ella, «el tipo de mecanismo que desafía todos los manuales técnicos». Más tarde, cuando Mateo finalmente se había dormido exhausto por las emociones del día, Valentina encontró a Alejandro contemplando la ciudad desde la terraza del hotel. «Un peso por tus pensamientos», dijo acercándose. «Pensaba en coincidencias», respondió él abrazándola, «en cómo una silla de ruedas atascada cambió el rumbo de 3 vidas, en cómo el universo a veces arregla lo que nosotros no podemos reparar solos. Los mecánicos no creemos en coincidencias», sonrió ella. «Solo en causas y efectos, piezas que encajan perfectamente cuando encuentran su lugar correcto. Entonces, somos un efecto extraordinario de una causa aparentemente simple», concluyó Alejandro, besando suavemente su frente.
el mecanismo más perfecto del corazón. 5 años después. «Mami, mira, lo arreglé yo solita», exclamó la pequeña Carmen Dolores, de 4 años, sosteniendo triunfante un pequeño juguete mecánico. Valentina examinó con fingida seriedad el trabajo de su hija, maravillándose secretamente de su habilidad innata con las herramientas, a pesar de sus diminutas manos. «Excelente trabajo, ingeniera», aprobó, levantándola en brazos. «¿Te ayudó tu hermano?» «Solo un poquito», confesó la niña. «Mateo dijo que tengo que aprender sola, como él». Desde el otro extremo del amplio taller, ahora dividido en secciones especializadas, Mateo levantó la vista de la silla de ruedas que estaba modificando. A sus 15 años, su rostro mostraba la transición hacia la adultez, pero su sonrisa seguía siendo la misma que había cautivado a Valentina aquel lluvioso día, 5 años atrás. «Solo le mostré cuál era el tornillo correcto», se defendió, ajustando ágilmente su propia silla, ahora equipada con innovaciones de su diseño. «Tiene talento natural, como tú». 5 años habían transformado no solo sus vidas, sino todo el barrio de San Miguel. El proyecto revolucionario de Fuentes Desarrollos se había convertido en ejemplo nacional de renovación urbana respetuosa. Los antiguos negocios familiares coexistían armoniosamente con nuevos emprendimientos, plazas públicas y centros culturales. La gentrificación depredadora que todos temían había sido reemplazada por un desarrollo inclusivo que preservaba la esencia del vecindario mientras mejoraba la calidad de vida. El taller Díaz e Hijos era ahora Centro Técnico Díaz, una próspera combinación de taller mecánico, escuela de oficios y, más recientemente, centro especializado en tecnología adaptativa para personas con discapacidad. Esta última sección, inspirada y codirigida por Mateo, diseñaba y reparaba sillas de ruedas y otros dispositivos de asistencia, haciéndolos accesibles para familias de recursos limitados. «Ya llegaron los materiales para el campamento», anunció Santiago entrando cargado de cajas. 12 sillas nuevas para adaptar este fin de semana. A sus 27 años, Santiago combinaba su carrera como arquitecto en la nueva división de vivienda accesible de Fuentes Desarrollos, con su colaboración en el Centro Técnico Familiar. Su tesis sobre diseño urbano inclusivo había ganado reconocimiento internacional, llevándolo a conferencias donde compartía la experiencia de San Miguel. Desde la pequeña oficina en el rincón del taller, Elena emergió con la agenda electrónica. «Tenemos 15 niños confirmados para el taller del sábado», informó, «y la alcaldía quiere aumentar su donación para el programa de sillas adaptadas». La reintegración de Elena a la familia había sido un proceso gradual pero constante. Tras probar su compromiso, había encontrado su lugar como administradora del centro, aplicando habilidades administrativas desarrolladas durante su ausencia. La relación con sus hijos, aunque nunca volvería a ser la que pudo haber sido, había alcanzado una estabilidad basada en el respeto mutuo y el perdón. «¿Alguien ha visto a abuela?», preguntó Valentina, bajando a Carmen, quien inmediatamente corrió a inspeccionar las cajas recién llegadas. «Está con papá en la oficina principal», respondió Mateo, algo sobre cambios en el diseño del parque comunitario. Doña Dolores, a sus 78 años, se había convertido en consultora no oficial pero respetada para los proyectos de Alejandro. Su conocimiento sobre las necesidades reales del barrio y su franqueza para expresar opiniones la hacían invaluable cuando se trataba de evaluar nuevas propuestas. La campanilla de la puerta anunció nuevos visitantes. Rafael Quiñones entró cautelosamente, acompañado por su hijo adolescente. «Buenos días», saludó con educación formal. «Teníamos cita para revisar la silla de Manuel». A pesar de la amarga separación profesional años atrás, Rafael había regresado a sus vidas de manera inesperada cuando su hijo fue diagnosticado con distrofia muscular progresiva. Tras agotar opciones con especialistas privados, había recurrido reluctantemente al programa de Mateo, reconocido ya como el mejor en tecnología adaptativa accesible. «Te estábamos esperando», respondió Mateo con profesionalismo, acercándose al chico. «¿Cómo va funcionando el control modificado?» El resentimiento inicial había dado paso a una tregua respetuosa, especialmente cuando Rafael,
transformado por la experiencia de la enfermedad de su hijo, comenzó a colaborar en la Fundación de Apoyo a Familias con Miembros Discapacitados. Valentina observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. La vida había trazado círculos perfectos que ningún ingeniero podría haber diseñado con mayor precisión. En la plaza principal de San Miguel, ahora completamente accesible con rampas y superficies adaptadas, Alejandro supervisaba los últimos detalles del nuevo kiosco comunitario. Su traje formal había sido reemplazado por ropa casual y práctica. Su pelo mostraba canas prematuras que, según Valentina, lo hacían parecer distinguido y sexy. «¡Papá!», gritó Carmen al verlo corriendo a través de la plaza. Alejandro la recibió con un abrazo, levantándola hacia el cielo primaveral. «Mi pequeña Tornillo, ¿escapaste del taller?» «Arreglé el carrousel solita», anunció orgullosa, «y vi las sillas nuevas que van a decorar los niños». Doña Dolores, sentada en una banca cercana, sonreía observando la escena. «Esa niña tiene más talento que todos ustedes juntos», comentó cuando Alejandro se acercó con Carmen en brazos. «Igual que su abuela Carmen, que en paz descanse. Y terca como su abuela Dolores», respondió Alejandro guiñándole un ojo. «Por eso le pusimos ambos nombres». El domingo familiar en casa de los Fuentes Díaz reunía ahora a una extensa familia elegida. El apartamento sobre la librería había sido expandido para acomodar las necesidades de la creciente familia, manteniendo su calidez y sencillez. Alrededor de la mesa, Elena y doña Dolores servían platillos tradicionales, mientras debatían amistosamente sobre la cantidad correcta de chile. Santiago discutía con Alejandro nuevos conceptos de vivienda adaptativa. Mateo explicaba pacientemente a su hermana menor el funcionamiento de un nuevo prototipo de joystick para sillas motorizadas ultraligeras. «A veces no puedo creer que esto sea real», comentó Valentina a Alejandro mientras observaban a su familia desde la cocina. «Todo lo que pasó en estos 5 años. ¿Te arrepientes de algo?», preguntó él, abrazándola por la espalda. «Solo de no haberte dado una oportunidad más rápido», respondió ella, girándose para mirarlo. «Perdimos tiempo valioso en desconfianza. Cada engranaje a su tiempo», filosofó él. «Como dices siempre, las prisas no son buenas para las máquinas complejas». Desde la mesa, Mateo los llamó para que se unieran a un brindis improvisado. «Por el día en que mi silla se averió frente al taller más importante del universo», propuso levantando su vaso, «el mejor accidente de la historia. Por las segundas oportunidades», añadió Elena, mirando significativamente a su madre. «Por los mecanismos del corazón», completó Alejandro, «que siguen funcionando perfectamente, incluso 5 años después». Mientras las copas se encontraban, Valentina observó a cada persona presente. La familia que nunca imaginó tener, creada de piezas aparentemente incompatibles que habían encontrado su perfecta sincronía. Como buena mecánica, sabía que el mantenimiento requeriría trabajo constante, ajustes ocasionales y mucha paciencia. Pero también sabía, con la certeza que solo da la experiencia, que las máquinas construidas con amor y respeto pueden funcionar perfectamente durante toda una vida.